que no hay ninguna respuesta al impacto del goce en el cuerpo. Si no están estos S1 que hacen enjambre, ¿cómo responde el autista? Si tampoco tiene un discurso para responder. Entonces, hay algo del efecto sujeto que está Ujú. ahí ya se sitúa algo de la respuesta del autista. Pero como la respuesta, como aquel principio de inmutabilidad. Exacto. Respuesta. Es cómo hace con el caos. Claro, Algo tiene que hacer. No claro. tiene ningún discurso establecido para responder porque es eso lo que lo forclusivo está ahí. Ah, el uno solo no se barra. Entonces, como no se barra, ¿qué le queda? Bueno, es Pero compensado dialécticamente, dice Iván. ahí me hace una pregunta, eh, porque entiendo esto que aparece en los primeros párrafos como una suerte de prematuración al sonido, ¿no? Como el análogo a la prematuración de la imagen con respecto al movimiento y a la coordinación motora. Sí, hay eso primero, hay la imagen primero. Em, Entonces es como acá hay una prematuración al sonido, a la lengua, que todavía no está la inscripción significante, ¿no? Que viene del otro. Hay un primer tiempo que haría como una suerte de prematuración al sonido de la lengua. O sea, porque, porque así como la prematuración, eh, o sea, hay una prematuración, si se quiere, orgánica, en la que aparece primero ensamblada la imagen que la que caminar, ¿no? Esa es la prematuración, pues anunciada a la, como a la alienación de la imagen en el espejo, ¿sí? Porque el niño, pues está, por eso dice que todos más o menos somos prematuros porque está desfasada la posibilidad del movimiento a la de la imagen visual. Entonces yo entiendo acá un análogo a esto. Está desfasado en el tiempo el sonido del significante. No vienen en el mismo tiempo. Viene, parece que en un primer tiempo, todo este laleo. ¿M? Y en un segundo, y después viene porque claro, no llega el tiempo, el sonido con el significante, ¿no? Sí,
Eh, Pero antes quería terminar de situar la pregunta, a ver si puedo entender bien esto, porque si hay una forclusión del S1, cuando tú dices, Sofía, que se genera un caos, entonces la inmutabilidad es la respuesta a este caos. Eso es diferente a que desde lo forcluido retorne el encambre de ese unos. Porque yo digo, en la psicosis, exacto. exacto, porque como en la psicosis, que si en la psicosis no retorna un enjambre alucinatorio, digamos, que no es que la luz, digo, ¿por qué aquí sí retornaría como una campana? Claro, ¡Boom! pero aquí no hay retorno, porque voy a usar a ver, claro, es todo el trabajo de intentar leer el matema. A ver, creo que si lo hago así, vale. A ver, eh, vamos a... Lo veis, ¿verdad? Sí, Vale. El S1 forcluido, este es el matema de Miller. En el texto de Iván, bueno, primero voy con el matema de Miller. Entonces, el S1 forcluido, Miller parte de que si hay forclusión, no hay ningún discurso del que servirse. Esto que decía Jimena, hay un texto de Eric Laurent que lo dice claramente, esto mismo que tú decías, Jimena, de que claro, es distinto porque el psicótico no tiene esta forclusión. Entonces, al no tener esta forclusión, hay un retorno de lo real porque hay de alguna manera una inscripción. Lo complejo es que todos los seres humanos, por el hecho de que tenemos el goce y la lengua, hay un impacto del goce en el cuerpo, ¿no? Entonces, ese impacto del goce en el cuerpo es el uno solo del seminario aún de ok, Lacan. Cuando impacta el goce en el cuerpo, um, lo que hay primero es la posibilidad de que se inaugure el cero, si se barra. Si este uno se barra, si se inscribe algo, hay la posibilidad de que se inaugure el cero. Y de ahí hay la posibilidad del conjunto vacío y, bueno, de la cadena, ¿no? listo, esa es la respuesta. Ahora, lo que no tenemos en el autismo es ninguna de esta barra. Entonces, ha quedado el impacto del goce en el cuerpo sin servirse de un significante, Ya entiendo. de un discurso. Al no estar esa barra, como aquí era lo que tú decías de ese momento como inaugurar de la lengua, ¿no? Del impacto que tú decías de lo, de alguna manera de lo que resuena, no a nivel del sonido, sino de lo que resuena en el cuerpo. Claro, ahora Iván parte de que si tenemos este impacto del goce, ¿qué hace el autista? Y se sirve de lo que trae Miller, dice, ok, esta es la compensación dialéctica, Ya, pero estos no son significantes amos. Estos de aquí no son significantes amos. Esto lo leí en un texto de Eric Laurent, que él dice, esos S1
siguen siendo significantes solos, no son significantes amo. Es una distinción entre el significante amo, porque ahí ya hubo una inscripción, sino que son, Eric Laurent decía, es una cadena de goce, no es una cadena de significantes, de S1, S2 o el enjambre de significantes solos al que se llega al final del análisis. Ok. Esa es una cadena que, claro, sería, a ver, perdón, sería anterior a todo esto, porque esto no está. Entonces, lo que pasa aquí es mucho anterior a esto. Sí. Entonces, no hay conjunto vacío, no hay borde, no hay cadena de significante. Y entonces, claro, allí lo que, lo que aparece es, bueno, ¿qué hace el autista? Porque algo hace, Claro. logró vivir, algo ha hecho con ese impacto de la lengua en el cuerpo. Entonces, claro, eso es lo complejo porque Iván, al menos en el texto, intenta, como en el caso de Néstor, diferenciar mucho cuando algo es del lado de estos S1 o de estas cadenas de goce que le sirven para defenderse del impacto de la lengua que sigue estando, porque Perfecto. no se borró. Entonces, claro, es complejo porque este es un texto que Iván precisamente produjo para el Campus Clinic, para el seminario de los hallazgos, pero fue un año después. No recuerdo si el prefacio vino en el 2021, ¿verdad? Claro, es un año después este texto. Yo este texto que os digo de Eric Laurent, donde él habla de cadenas de goce y no habla de significante amo, es posterior a esto. Creo Ya. que es del 2024-2025. Eh, por, Clarísimo. Eso resuelve la diferencia con la psicosis, en donde lo forcluido sí retorna a partir de una inscripción primaria, de un claro, S1. Ya. porque hay algo que se inscribió pero retorna. Genial, es genial. Porque en la psicosis, aunque no estén, aunque hayan metonimia o haya estas cadenas rotas entre S1 y S2, el conjunto vacío está, de alguna manera. Hay psicosis más severas en donde quizás en la pequeña infancia esto cuesta. Entonces, ahí está la segunda parte que traía Carlos de del caso clínico, porque, ok, la lengua y las multiplicidades o las formaciones lalativas de eso que no se pudo borrar, forcludió el S1, o sea, eso quedó del lado del cuerpo. Bueno, Exacto. pero entonces, ¿cómo es el asunto de lo que, que dices tú, la diferencia entre no es el sonido, es lo que resuena en el cuerpo, que este muchacho no alcancé a pillar bien, hacía con el segundo momento del pellizco, porque parecía que era un asunto con la resonancia y la repercusión. Y él silenciaba algo de la repercusión Exacto. con el pellizco. Por eso es tan interesante lo que Carlos apuntó, porque como no hubo, es decir, frente al goce en el cuerpo no hay nada que lo negativice, que lo barre. Entonces, ese
precisamente ese pellizco en el cuerpo de Néstor es un intento de barrar algo, es un intento de negativizar algo a un estilo, es decir, no, no, exacto, exacto. Es introducir un menos en ese más de goce, pero, pero bueno, sobre su propio cuerpo. Ya entendí. Es de alguna manera, es osado decirlo, pero es de alguna manera un tratamiento, un autotratamiento, pero es poético como lo dice Iván en la primera página porque dice es compensado dialécticamente. Mm, Hay un intento de compensar el caos y ese es el intento. Lo buenísimo. interesante es que cuando eso sale del cuerpo, por eso hay muchos casos de autismo en donde cuando, cuando no me sale la palabra técnica de, están las ecolalias y cuando está encima, exacto, eso. Cuando las estereotipas están en el cuerpo, es lo complejo de los casos de cómo incluirnos. Porque cuando el autista está solo sobre su cuerpo, hay muy poco margen para que uno pueda incluirse. En cambio, cuando hay un mínimo desplazamiento y esa resonancia ya no está solo sobre su cuerpo, sino que se desplaza a un sonido de la moto, de la puerta, allí ese desplazamiento mínimo produce una distancia que permite incluirnos. O sea que él siente, Néstor siente la lengua o el sonido en la carne de los brazos, por ejemplo. Este, Me encantaría decirte que sí, pero no lo sabemos. Claro. Pero claro, eh, lo que sí tenemos por la clínica, o al menos de primera mano, los efectos devastadores cuando hay algo que uno puede estar acompañándolos y se percata de que estos momentos de angustia donde o se tapan los oídos o hay algo del impacto de toda esa proliferación relativa que no hay silencio posible para ellos. ¿No? Son estas frases, ¿no? A veces que en la batalla del autismo, Eric Loran la pone seguido. Le grita todos los ruidos de la lengua posibles. Dios mío. Ok. Porque ya sea el delirio o el sentido, el S2 tienen esa función. Frenar, esto significa esto, ya sea por el lado de la certeza o por el lado del sentido. Incluso el sonido que se escucha del mundo. Pero cuando no está eso, eh, cuando no está, esto significa esto, el esto puede ser todo. No, impresionante. Impresionante. Por eso el asunto de la repercusión es muy importante. Sí, sí. Y Iván lo toca en este texto. Hay otro de Eric Loran que habla de la repercusión. Es importante también a un nivel político, yo diría, porque, porque es lo que nos permite no olvidar que el autismo está en el lenguaje, es decir, el impacto de la lengua en el cuerpo ha estado, es un sujeto
Nada más que no hemos encontrado la manera de ver cómo nombrarlo, eh, pero hay allí una persona que está intentando hacer algo con eso. Es que es un asunto muy serio porque es la dimensión vibratoria, incluso el sonido de la lengua, porque es, ahora que no tengo voz, pero en las cuerdas vocales, ¿qué es lo que hace cuerda y se localiza en la cuerda vocal? La vibración, que con respecto a la resonancia torácica es lo que hace sonido. Es como si tuviera una cuerda vocal en todo el cuerpo, Ya, se puede, ¿sabes? sí, metafóricamente sí, se Sí, puede. sí, Ya, sí, insoportable, insoportable. ya, Claro. sí. Pero, a ver, es cierto que es un tema muy interesante. Mm, el punto es, claro, em, ahora en nuestro cártel, por ejemplo, porque no me acuerdo tú, Jimena, por dónde ibas a ir, Por el tratamiento del otro. por el tratamiento del otro. Porque si os interesa seguir con esto, se puede, eh, se puede hacer pensando, orientándolo para el trabajo de nuestro cártel. Ay, nos queda un minuto de reunión. Bueno, decía, pensándolo, orientar el trabajo de nuestro cártel en el punto en el entre que traía Carlos el otro día, que Eric Loran lo comentó, eh, como el que está dispuesto a acompañar a estos sujetos, a seguirlos, ¿cómo se inserta allí? Okay. Y podemos seguir con